Muy buenas tardes. Siendo las 12 del mediodía, damos inicio al noticiero del día de hoy. Hoy hablaremos de el ojo en los indígenas y en su educación. ¿Pero quiénes son los indígenas? Bien, son comunidades denominadas como guardianes de la naturaleza, con tradiciones ancestrales, una cultura que gira alrededor de la tierra que para ellos es su madre. El agua es la sangre, las venas, la vida de la tierra, y los elementos naturales son las vigas, los huesos, la estabilidad de la tierra. Y es por esto que no consideran un recurso a un elemento natural. Para los indígenas, todo elemento natural es sabiduría, es decir, es vida. Así lo asegura la señora Leonor cuando nos habla de la destrucción de la tierra es destrucción de la humanidad. También nos habla ella de algo muy importante y es que dignificar al pueblo indígena, dignificar al diferente es dignificar a la humanidad. Claro que sí, Daniela. Incluso las comunidades indígenas tienen una característica particular y es que suelen habitar su territorio de origen. Esto teniendo en cuenta que son muchos años desde su origen ancestral. Tienen otras características como su canto, lengua, rezo, creencias, rituales, así como también se caracterizan por tener determinados rasgos físicos, como lo son la piel, mestiza, los ojos negros, el cabello oscuro y su contextura robusta. Por otro lado, su vestimenta varía según el tipo de clima en la zona que habitan. La organización social de los indígenas es de tipo jerárquica, va encabezada por un cacique que dirige toda la tribu y cuenta con un asesor de menor rango. El cacique normalmente suele ser un adulto de edad avanzada y suele ser considerado un guía espiritual y líder. Ahora le doy paso a mi compañera Ingrid, que nos va a hablar de los cabildos y su educación. Muchas gracias, colega Camila. Y así como usted nos comentaba, en las diferentes comunidades conviven familias conformadas por su papá, su mamá y su hijo. El rol del papá consiste en ir a cazar, pues para llevar alimento a sus familias. Y las mujeres son las encargadas del mantenimiento del hogar y de la confección de las vestimentas para la familia. Razón por la cual los niños son cuidados la mayor parte del tiempo, pues por los más ancianos de la tribu. En esta comunidad vemos pues a los cabildos indígenas. Estos son una entidad pública conformada por los miembros de una comunidad indígena. Estos mismos son elegidos y reconocidos pues por la propia comunidad, obviamente, como una organización sociopolítica, y la función que cumplen los cabildos es representar a toda la comunidad indígena, ejercer y realizar actividades de autoridad como lo son las leyes, los reglamentos y las costumbres de cada comunidad. Ahora bien, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es la educación en las comunidades indígenas? Pues yo les voy a contar. Años atrás, la comunidad de la educación en 1900 y 1960 estaba bajo la tutela de la iglesia. Esta educación impedía que se hablara pues en lengua indígena, puesto que se presentaban unos valores e intereses muy ajenos a los de la comunidad, razón por la cual no duró mucho tiempo, la verdad. La educación propia es el soporte fundamental pues en la comunidad indígena, para la revitalización de las culturas y el mantenimiento pues del sentido de la identidad. Esto se da por medio de la tradición oral y pues su historia, ya que así es como han definido el territorio. En esta educación pues se reconocen los etnoeducadores, que son unos educadores de cada comunidad, y el requisito es ser bilingües, es decir, hablar la lengua de la comunidad y el español. Sus bases están en formar nuevos cuidadores de la madre tierra. Un dato que recogimos fue que los niños, cuando quieren seguir pues en estudios, acuden a instituciones cercanas, ¿sí? Y cuando culminan vuelven a su territorio. Pero esto asusta obviamente a la comunidad indígena, pues ya no todos retornan de nuevo a sus territorios. Y quienes sí retornan pues vuelven obviamente con la intención de mejorar la calidad de vida de su comunidad, haciendo uso de saberes adquiridos en pro del territorio y la comunidad. Así es como yo les cuento a ustedes pues la educación y los cabildos indígenas. Mi compañera Daniela les tiene un análisis en el estudio, así que vamos con ella. Y después de saber esto se logra identificar la necesidad más grande de los indígenas, y es que no hay respeto a sus derechos y tampoco respeto a sus terrenos, pues comúnmente son agredidos, masacrados, desalojados, y esto entre otros maltratos por robar sus tierras y explotar los recursos. Recursos naturales que, como ya antes hemos dicho, son vitales para ello y por lo tanto no pueden ser usados como recursos y mucho menos explotar su tierra, es decir, su madre, para obtenerlos. Bien, y con esto damos un cierre, pero abrimos otro espacio donde hablaremos de las instituciones creadas por la misma comunidad.
Aquí le damos paso a María Camila. Los jardines infantiles indígenas fueron entregados por la Secretaría Distrital de Integración Social. Estos jardines están especializados en el pensamiento ancestral de las comunidades indígenas que permitirán a la primera infancia indígena el aprendizaje, recuperación y preservación de su cultura desde las prácticas propias y ancestrales de su comunidad. Los jardines infantiles indígenas ofrecen un servicio de atención integral y diferencial a los niños y niñas desde procesos educativos que ponen en diálogo el saber ancestral con el saber occidental. De esta forma, los usos, costumbres, pensamientos de los pueblos indígenas están presentes en la educación a través de la enseñanza de la agricultura, el tejido, la cerámica y lengua, entre otros saberes y artes. Estos jardines, por otro lado, están diseñados para contar con los lugares y objetos propios de los pueblos indígenas, tales como las áreas de cultivo, las salas de pensamiento y dotaciones tradicionales como lo son las hamacas, las vasijas de barro, las canastas, los hornos, semillas, entre otros elementos que permiten que los niños y niñas se relacionen con el mundo de los usos y costumbres de su pueblo, para de esta manera recrear los lugares en donde las comunidades construyen su conocimiento. Para este proceso ha sido fundamental la participación activa de autoridades políticas y tradicionales de cada una de las comunidades, quienes desde los círculos de palabras, conversatorios, talleres, garantizan que la propuesta de dichos jardines respondan a lo concertado y construido colectivamente, convirtiendo esta acción en uno de los primeros modelos de educación inicial para la primera infancia indígena en el ámbito urbano en Latinoamérica. Doy paso a estudio. Aquí desde estudio hablaremos de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que en el año 2018 se reconoce como la primera institución de educación superior indígena de Colombia por el Ministerio de Educación. Esta universidad está ubicada en el departamento de Cauca, en Popayán. Esto debido a la fuerte presencia de comunidades indígenas que hay ahora en el Cauca. El objetivo de formación es que desde la cultura, saberes ancestrales y la lengua se formen sujetos que puedan aportar a su comunidad desde los saberes que adquieren en esta universidad. Esta es una universidad diferencial, de la vida para la vida, donde su educación alternativa está regida por las autoridades legítimas de cada territorio. En esta universidad no se habla de carreras académicas, acá se habla de tejidos, y esto hace referencia a que los saberes ancestrales, saberes nuevos y los conocimientos se entrelazan. La sabiduría ancestral se le debe a los mayores de cada comunidad y de paso a todo elemento natural, como lo es el río, la luna, el viento, el sol, etc. El pueblo indígena es guardián del conocimiento ancestral, debido a que es ahí donde está la vida. Con esto me despido del noticiero, pero no se vayan, porque quiero que se queden al punto más importante del noticiero y es tu opinión cuenta. Aquí en estudio ya tenemos la llamada de nuestro invitado, un indígena perteneciente al resguardo indígena de Males. Este resguardo indígena está ubicado en Nariño. Aquí tenemos unas preguntas para usted, espero las entienda y esperamos sus respuestas. La primera es, ¿cómo fue y cómo vivieron la educación sus abuelos? Como segunda pregunta tenemos, sus padres, ¿cómo desarrollaron el proceso de aprendizaje a lo largo de su vida? Y como tercera y última pregunta tenemos, ¿cree usted que es una educación de calidad, la educación de su comunidad? ¿Y esto por qué? Muchas gracias por estar aquí presente. No, pues nada, fue difícil obviamente. Yo digo que las personas de ese entonces no tuvieron como un estudio en sí, porque pues por todo el tema de las movilizaciones, todo el conflicto armado, pues todo lo del M-19, el ELN, las FARC, eso se veía mucho en los pueblos indígenas, pues porque como que ellos también eran revolucionarios frente al Estado. Entonces a veces algunas comunidades indígenas se unían, a veces otras no, y si no se unían pues así estaban como arremetadas a las fuerzas de las FARC, bueno, y todas las fuerzas revolucionarias. Y pues es difícil, entonces digamos los míos ni siquiera terminaron, creo que o se terminaron la primaria o ni siquiera la terminaron, pues por todo eso. Entonces digamos para ese entonces lo que hacían era tener niños pues para que ellos trabajaran para los papás, ¿no? Que trabajaran las tierras, que trabajaran los cultivos, por eso tenían hijos, para que trabajaran más.
todo el tema de la ganadería, la agricultura, los cultivos, bueno, todo eso. Entonces en sí, ellos no tuvieron una buena educación y no tuvieron la oportunidad de estudiar. Segundo, ¿cómo no? Para ese entonces, pues digamos, el ejército y necesitaba muchas tropas, por lo que digamos, hacían lo que era la película Mulan, que se tenía que ir como uno por familia. Entonces, pues digamos, mi papá siempre quiso ser militar, pero a él no lo aceptaron por la estatura. E igual él se coló en un carro y se fue al ejército. Él prosperó en el ejército y mi mamá la sacó un tío mío, que mi tío se vino para Bogotá a estudiar en la Universidad Nacional y como era económico, mi abuela con el sustento de lo que vendía cada domingo les mandaba. Entonces le mandaba a mi tío estudiaba y se quedaban en esas residencias universitarias que para ese entonces era como por Palo Quemado. Entonces estaban por allá y allá se quedaba todo mi tío, mi mamá, otra tía y bueno, hay muchísima gente que también, digamos, trataba de buscar otra oportunidad. Entonces ellos, pues unos estudian en la Universidad Nacional, otros mi mamá en la Universidad Pedagógica y ellos lo que hacían pues era también trabajar acá para lograr sustentar algunas cosas. Entonces así sacaron su estudio, pues mi abuela con mi abuelo trabajando en el campo, mandándoles dinero y ellos también pues trabajando acá y estudiando. Entonces así consiguieron pues el estudio profesional, se vincularon pues con el Estado. O sea, eso sí, pues porque como ya, o sea, ya los conocían, pues tenían contactos, entonces pues trabajan con el Estado, digamos, mi tío, el mayor, se fue a trabajar al pueblo. Pues mi mamá se quedó trabajando acá. mm, y entonces así con base, pues iban progresando, iban, digamos, seguían estudiando especialización, maestría, bueno, lo que fuera para mejorar como el ingreso. No es la mejor educación y, o sea, o sea, no es la mejor educación que haya, ¿no? Es como, digamos, comparar el colegio público con el colegio privado. Por lo general, siempre pues los datos del DANE arrojan que va a ser mejor, van a tener mejores resultados los de colegio privado, ya que tienen mejores instalaciones, tienen muchísimas cosas, o sea, tienen más beneficios que la universidad pública. Entonces, pues no la considero de calidad porque no son las mejores sedes, no tienen los mejores profesores, por decirlo así, pues porque como todos también quieren progresar y salir adelante, lo que hacen es irse de la comunidad. O sea, la gente piensa que para progresar necesita salir de donde está, entonces por eso toda la gente sale como de Pasto, de Arauca, de Cauca, de Armenia, de todo eso y se viene a las ciudades, a Medellín, a Cali, a Bogotá para salir adelante y pues Con conseguir esta como un mejor entrevista trabajo. le damos cierre al Entonces, pues espacio no Tu lo opinión considero la mejor cuenta y y las también personas al que de verdad noticiero. como que han Nos salido vemos adelante y han conseguido los en mejores otra próxima resultados es por oportunidad. ellos mismos. Muchas gracias.